La rutina diaria. Para hablar de tu rutina diaria en español necesitas saber algunas actividades representadas por verbos comunes o en varias ocasiones por verbos reflexivos. Presta atención a las imágenes, a los ejemplos y las notas que aparecen en el video. Comencemos. Despertarse. ¿A qué hora te despiertas? Yo me despierto a las 6 de la mañana. Los verbos reflexivos son verbos en infinitivo más un pronombre reflexivo. Levantarse. ¿Tú te levantas temprano? Sí, siempre me levanto muy temprano. Es necesario conjugar el verbo reflexivo en muchas ocasiones, y para ello necesitamos usar pronombres reflexivos y saber conjugar los verbos en infinitivo en dependencia del sujeto en la oración. Bañarse. ¿Él se baña todos los días? Sí, él se baña solo antes de ir a la escuela. Este es un ejemplo de cómo conjugar un verbo reflexivo en español. Yo me baño, tú te bañas, él se baña, nosotros nos bañamos, vosotros os bañáis, ellos se bañan. Afeitarse. Carlos se afeita antes de ir al trabajo. Recuerda usar el pronombre reflexivo correcto y la conjugación correcta para cada verbo. En el ejemplo anterior, él es el sujeto, así que afeitar se debe cambiar a se afeita. Si fuera sobre ti dirías, yo me afeito. Cepillarse los dientes. Nosotros nos cepillamos los dientes 3 veces al día. Nota. Es común omitir el pronombre personal, así que en vez de decir yo me cepillo los dientes, podrías decir solamente me cepillo los dientes. Vestirse. Alan se viste en menos de 10 minutos. Nota, los pronombres reflexivos son pronombres de objeto directo, es decir, señalan a quién afecta el verbo. Por ejemplo, Ana se viste, a ella misma. Ana nos viste, a nosotros. Peinarse. ¿Qué haces después de vestirte? Me peino el pelo. Nota, la pregunta ¿qué haces? Es bastante útil para preguntar sobre una rutina o una actividad. Las palabras antes de y después de sirven para establecer un orden. Maquillarse. ¿Qué hace ella antes de maquillarse? Se cepilla los dientes. Nota, si el verbo que usas después de las frases antes de o después de es un verbo reflexivo, debes cambiar se por el pronombre que corresponde para el sujeto al que te refieres. Por ejemplo, ¿qué hacéis vosotros antes de maquillaros? Cambia de maquillarse a maquillaros. Desayunar, almorzar y cenar. Desayuno a las 8 de la mañana, almuerzo a las 12 y ceno a las 6 de la tarde. Nota, no todas las actividades de la rutina diaria son verbos reflexivos, así que en esos casos solo tienes que tener cuidado con la conjugación del verbo. Hacer los quehaceres. Yo hago los quehaceres por la mañana antes de ir al trabajo. Nota, las frases por la mañana, por la tarde y por la noche son útiles para decir en qué parte del día haces alguna actividad. Hacer la tarea. Los niños hacen la tarea después de almorzar. Dormirse. Generalmente me duermo después de hacer la tarea. Ahora vamos a ver una rutina diaria sencilla en español, usando algunas de las actividades presentadas en el video. Mi rutina diaria. Me despierto a las 6 de la mañana. Generalmente me baño después de levantarme y luego me visto. Desayuno con mi familia y después me cepillo los dientes. Me voy al trabajo a las 8 de la mañana y llevo a los niños a la escuela. Ellos hacen su tarea por la noche antes de cenar. Siempre nos dormimos a las 10 de la noche.